Muy buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es una bendición el poder hoy día compartir con ustedes este tiempo de reflexión. El propósito es que nos conozcan un poquito más como familia y también poder contarles de cómo ha sido nuestro caminar con Cristo durante nuestra vida. Pero antes de eso, nosotros queremos orar, queremos pedir que el Espíritu Santo nos guíe y que Él tome el control de este tiempo. Amado Dios, queremos dar gracias por este día. Queremos dar gracias por su misericordia, por su fidelidad. Amado Dios, reconocemos que sin usted nada podemos hacer y queremos pedir su guía, Espíritu Santo, porque queremos que nuestro compartir, que lo que hoy día usted ha puesto en nuestros corazones, pueda bendecir la vida de aquellos que van a escuchar. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor, el poder bendecir la vida de otros. Y por eso oramos, entendiendo que es su presencia la que hace todas las cosas, es su Espíritu Santo el que debe ser exaltado, ser glorificado y queremos, Señor, pedir guíenos, tome el control de este tiempo. Y gracias, porque esto es un regalo, es una oportunidad, el poder compartir con nuestra familia espiritual, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, aquello que usted ha ido haciendo en nuestras vidas, y decirle a otros que usted es real, que usted vive y reina sobre nuestras vidas, y que usted es lo mejor que nos ha pasado, y eso es lo que queremos transmitir a aquellos que van a escuchar. Por eso pedimos, Espíritu Santo, tome el control de este tiempo, y le damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me presento. Mi nombre es María Teresa Carrasco. Yo llevo más de 30 años en la iglesia y como matrimonio llevamos 30, no, 27 años de casado. Y tenemos 2 hijas, ¿ya? Y ahora se va a presentar mi esposo. ¿Cómo están, familia? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Romero. Y como decía mi esposa, llevamos 27 años de matrimonio, 30 años de conocer al Señor. Sí. Y, y me gustaría hablarle un poco de mi vida, compartir un poco mi testimonio cortito, porque en esta reflexión quiero como dividirla en dos áreas. Parte de mi testimonio de soltero, de cuando conocí al Señor, y después de casado. Entonces, eh, a mí me compartió el Señor mi suegra, en la Grey de Santa Teresa. Tenía aproximadamente 17 años y fue un año más o menos que yo estuve caminando en el Señor. Y por inmadurez, por no entender muchas cosas o por situaciones que quizás me traían del mundo, me aparté y estuve un año vagando de nuevo. Y a los 18 más o menos, 19 años, llegué de nuevo a la iglesia y volví a la Grey, Santa Teresa. En ese tiempo nos juntábamos en la casa de mi suegra. Y en ese tiempo también me acuerdo que empezamos a estudiar el libro de Gálatas. Y para mí el versículo clave de Gálatas fue, valga la redundancia, clave en mi vida. Porque Gálatas 5:1 dice así: estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué pasó en ese tiempo cuando estudiamos este libro? Yo entendí que Dios me había hecho libre, que el Señor había hecho algo por mí, ¿cierto? Muchos sabemos, en la cruz, ¿cierto? Él dio su sangre por nosotros y, y yo entendí esa parte. Entonces vino todo un proceso de poder crecer, de poder avanzar, de poder tener más hambre en las cosas del Señor. Porque me acuerdo que en ese tiempo estaba, como decía, la Grey, los estudios. En ese tiempo estábamos en cuevas y vino todo un proceso. Bueno, después ya Nos casamos. nos casamos, ¿cierto?
Nos casamos, yo Formamos tenía familia. 22 años, mi esposa también tenía 22. Formamos familia, como decía mi esposa, con 2 hijas. Y, y el Señor nos empezó a bendecir. Contarle un poquito que yo no tengo estudios superiores. Yo llegué hasta segundo medio, pero el Señor ha bendecido nuestras vidas. Y así como ha bendecido nuestras vidas, eh, también por mi parte he cometido errores después de la parte laboral. Y por eso yo quiero, o sea, por eso el título de esta reflexión. Y está en Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Lo pueden leer? Ujú. Filipenses 4, del 6 al 7, está en la versión NTV, ¿ya? Y dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Porque les decía delante de este proceso, cuando la parte laboral, nosotros por malas decisiones, por no consultarle primeramente a Dios, yo tomé decisiones erróneas. Primero, no consultarle a Dios y no consultarle a mi esposa, porque lo hice eh, como para callado, como se dice. Entonces, fueron momentos muy críticos, muy duros en ese tiempo. Recuerdo que me sentí muy frustrado como hombre, como papá, como esposo, porque eh, estábamos pasando un muy mal momento, al punto de, de que íbamos a perder todas nuestras cosas en la casa. Y ahí viene todo lo que uno ha aprendido a través del tiempo en el Evangelio. Y como dice su palabra, nosotros, bueno, después yo le conté a mi esposa todo lo que había pasado y ella me dijo que buscáramos al Señor, que tuviéramos este tiempo, de que nos arrodilláramos, no sé, que teníamos que entregar esta situación al Señor. Entonces por eso me gusta esta palabra que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hermano, después de entender todo esto, nosotros pudimos entregar todas las cosas al Señor, pudimos disponer nuestro corazón y ya estábamos entregados. Con mi esposa me acuerdo que en ese tiempo habíamos hablado de decir, ya, si tenemos que empezar de cero, empezamos de cero. Pero ahí pudimos ver la misericordia de Dios, pudimos ver la mano de Dios en todo esto y la verdad que eh, fue un proceso duro, fue un proceso de muchas lágrimas, fue un proceso de mucho de estar unidos en esto. Y la verdad que el Señor fue fiel, el Señor nos sacó de todo esto y el Señor hoy en día nosotros podemos ver su mano en todo este proceso que hemos vivido y yo la verdad que doy gracias a Dios. Eh, no sé si tú quieres compartir algo más con respecto a esto. Bueno, no mencionaste el título de la reflexión, Ah, no. el por qué el título de la reflexión, y le pusimos aprendiendo a depender de Dios en todo, ya porque como dice mi esposo, eh, muchas veces uno hace las cosas por su propia cuenta, creyendo que la está haciendo bien, ¿cierto? Con la tranquilidad de que está siendo honesto, de que está siendo transparente, pero confiando en sí mismo, ya dependiendo de uno mismo. Y esa era quizás la parte que nos faltaba, ¿ya? Porque estábamos en la iglesia, éramos parte, ¿cierto?, de todos los procesos que como iglesia estábamos viviendo, éramos parte del liderazgo de la iglesia, entonces uno piensa que está haciendo las cosas muy bien, ¿ya? Pero viene toda esta situación que de verdad llegó como una sorpresa, ¿cierto? Porque como dijo mi esposo, él lo hizo
por su propia cuenta, ¿cierto? Tomó decisiones que no debía, en los momentos que no debía. Entonces, de una manera triste, tuvimos que empezar a decir, bueno, ahora no tenemos nada, estamos expuestos a quedarnos sin nada, ¿ya? Y cuando uno ya lleva años, ¿cierto?, de trabajo, ya habíamos alcanzado una estabilidad y uno está como tranquilito, no piensa que se le va a mover todo el piso de un día para otro. Entonces vino un proceso ya de derramarnos delante del Señor, ya de clamar, de rendirnos, de decir, Señor, si usted no hace algo, estamos perdidos. Y especialmente en este tiempo, bueno, mi esposo, como él dijo, fue un tiempo de unión, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando él iba al banco y todo, tenía un ejecutivo que veía su casa y le decía, cada vez que iba a preguntar cómo estaba su situación, le decía, ¿y tu esposa cómo está? Sí. ¿Le quieres contar de eso, mi amor? Sí, la verdad que ustedes saben cuando uno tiene, no sé, cuando empieza a tener como un, no sé si estatus, pero Estabilidad. te está yendo bien y tienes estabilidad. Yo tenía cuenta en el Banco Santander y claro, iba al banco a ver la situación y el ejecutivo me preguntaba, ahí Marcelito, ¿cómo estás? ¿Y cómo está su esposa? Bien, le decía yo, está en mi casa, gracias a Dios, y está, no sé, unas 3 o 4 veces. Y yo le pregunto a él, le pregunto, oye, Cristian, le dije, ¿por qué cuando vengo tú me preguntas por mi esposa cómo está? Me dice, pucha, yo he sabido de muchos casos, que al esposo, al hombre le empieza a ir mal y la esposa se va, los deja solos. Y yo le dije, yo recuerdo que le dije, yo gracias a Dios porque tengo una esposa que es diferente. Entonces, la verdad que fue, como dice mi esposa, un tiempo de unión. Y, y dentro de todo ese proceso que nosotros estábamos pasando como familia, recuerdo que mi hija mayor se iba a la universidad. Sí. Y te acuerdas también que tuviste una Ah, parálisis facial, bueno, que fue un tiempo complicado. sí, tuve un tiempo de enfermedad, me dio una parálisis facial porque había mucho estrés. Después tuve un problema de ¿te acuerdas? Un cartílago que se me inflamó aquí en el pecho. Un tiempo de mucho dolor, hermano. Aparte de tener un dolor emocional, un dolor de haber fallado, ¿cierto? Como dije delante, como papá, como esposo, como proveedor, como jefe de hogar, tenía dolores físicos, porque la parálisis facial fue mucho dolor. Fue justo en esta parte de la cara y era muy doloroso. Y la otra parte que me dio en el pecho también el otro problema que tuve. Entonces, aparte de ser dolor emocional, como dije recién, fue un dolor físico y muy fuerte. Pero aquí estamos. El Señor nos ha sostenido, Dios nos ha ayudado en todo este proceso, hermano. Yo lo único que puedo decirles es que aprendan a depender de Dios en todo. El Señor a nosotros nos ha traído los dineros en los momentos justos, en los momentos precisos, en los momentos donde más lo hemos necesitado. Porque como yo trabajo independiente, a veces a mí me pagan a 30, 60 días y a veces se demoran un poco más. Y ahí uno empieza, pucha, ¿por qué no llegan los dineros y todo? Pero como les dije recién, Dios nos ha traído los dineros en los momentos precisos, en los momentos clave. Entonces, con todo este tiempo que hemos estado pasando también, este tiempo especial, yo estuve 2 meses acá en mi casa y cómo vimos la mano de Dios en todo. Así que, hermanos, aprendan a depender de Dios en todo, porque es lo único que tenemos. Y el Señor cuida de nosotros, Él cuida de sus hijos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender, ¿ya? El Señor es fiel, el Señor cumple su palabra, siempre, pero nosotros tenemos que entenderlo, nosotros tenemos que hacerlo vida, ¿ya? Y a nosotros nos tocó como familia o como matrimonio, de esta manera, ¿cierto? Hemos sido muy bendecidos durante nuestro matrimonio y por eso contamos, yo creo que esto han sido como las grandes situaciones que hemos vivido,
¿ya? Pero que nos llevaron también a esa dependencia de Dios, a ese decir, no podemos dar un paso, no podemos tomar ninguna decisión, no podemos emprender nada si antes no hemos aplicado lo que dice esta palabra, ¿ya? Llevar todo delante del Señor, hacerle a Él conocidas nuestras necesidades, conocidas nuestras peticiones y decirle, Señor, en esto estamos, tome el control, ayúdenos, diríjanos, ábranos puertas o ciérrenos la puerta cuando es necesario. Así que ese es quizás el mensaje, ¿cierto? La esencia de esta reflexión es el poder animarle a que en medio de la circunstancia, ¿cierto? De la situación que usted esté viviendo, dependa del Señor, confíe, lleve todo en oración delante de Dios y va a ver el respaldo de Él. Nosotros lo hemos visto y de verdad que en este tiempo queremos honrar a Dios, Amén. honrar a Dios. Él es fiel, ya Él suple todas nuestras necesidades. Vemos su mano cada día sosteniéndonos. Hemos ido viviendo otros procesos que quizás quizás en otro tiempo, en otra reflexión, quizás vamos a poder contarles que después el tema de otras pérdidas, ¿cierto? Que han afectado otras áreas de nuestras vidas, pero también donde hemos visto las manos de Dios de una manera que ha conmovido nuestros corazones. Y ahí nosotros eso queremos dejarles en sus corazones, animarle, lo que sea que esté viviendo, hermanos, amigos, busquen a Dios, porque Él tiene la respuesta a todas nuestras necesidades y Él es digno de que le honremos, Él es digno de nuestro tiempo, Él es digno de que cada día pongamos nuestras vidas en sus manos. Así que alegría, ¿cierto? Pese a lo que significa estar de esta manera, ¿cierto? De no poder verle, de estar desde esta plataforma, desde una pantalla, pero también ver cómo el reino de Dios sigue avanzando y que nos permite hoy día poder llegar a cada uno de sus hogares, es una bendición. Así que no nos queda más que agradecerle a Dios y pedir que Dios bendiga su vida, que supla todas y cada una de sus necesidades, pero sobre todo que confíen, que le busquen a Él con todo su corazón y van a ver su respaldo en todas las cosas. Dios nos sorprende. Amén. Dios nos sorprende. Y como decía mi esposa, animarles, hermano, en que en todas las áreas de nuestras vidas dependamos del Señor. Absolutamente, porque no tenemos otra. Dios ha sido bueno y me gustaría que oráramos para ir terminando ya este tiempo. Amén. Bendito Dios, gracias. Después de haber compartido a grandes rasgos un poquito de nuestras vivencias, queremos agradecer, Padre. Gracias porque recordando, mirando atrás, en cada una de las etapas de nuestras vidas hemos visto su mano, hemos visto cómo usted nos ha sostenido, cómo usted nos ha guardado y hoy día por su gracia y por su misericordia podemos decir que estamos bien. Amén. Padre, oro por aquellos que están siendo afectados, que quizás están en una angustia como nosotros estuvimos, Señor, en ese periodo de nuestras vidas, para que venga ese refrigerio de lo alto, para que venga, Señor, ese pronto auxilio que dice su palabra y puedan verle, puedan conocerle. Padre, yo oro que seamos blandos para entender, para acercarnos a usted, para reconocer que le necesitamos, Señor, y que solos no podemos. Amén. Padre, bendiga a nuestro familiar nuevo, bendiga a aquellos que hoy día están en necesidad, que vean su mano, que vean su obrar, que vean cómo usted puede, Señor, cambiar todas las cosas. Y que, como dice la palabra, para usted no hay nada que sea imposible. Amén. Gracias le damos por este lindo tiempo, por la obra que usted ha hecho en nosotros como matrimonio, como familia. Muchas gracias le damos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Que tengan una muy buena semana. Dios les bendiga. Chao, hermano. Cuídense. Aunque la tormenta aumente en
ti confiaré, aunque la higuera no florezca. Tú me sostendrás, aunque ande por el valle de sombra o de muerte, conmigo estarás. Aunque todo el mundo caiga a mi alrededor y las circunstancias cambien, firme estaré, aunque ande por el valle de sombra o de muerte, no temeré. Tu amor echa fuera el temor. Tu amor echa fuera el temor. Perfecto amor, sublime gracia, se derramó por mí en la cruz. Rey Salvador, mi alma te alaba, rindo mi ser ante tu majestad, incomparable Dios. Aunque la tormenta aumente, en ti confiaré, aunque la higuera no florezca. Tú me sostendrás, aunque ande por el valle de sombra o de muerte, conmigo